Y ahora vamos a empezar a hablar sobre el esfuerzo, pero primero pues tenemos que mencionar lo que son fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Aquí quedó bien feo. Y fuerzas de superficie, ¿verdad? Entonces pues va a ser algo así las fuerzas que vamos a estar manejando. Cuerpo, superficie. Entonces las de cuerpo usualmente las vamos a considerar como en unidades de fuerza por superficie, perdón, por volumen. Fuerza por unidad de volumen. Y la de superficie pues es fuerza por unidad de área. Digamos, si estamos en sistema internacional, pues sería newtons por metro cúbico, por ejemplo. Y acá pues newtons por metro cuadrado. O también por unidad de masa. Ya sea por unidad de volumen o por unidad de masa. Y acá pues es por unidad de área normalmente. Luego pues usualmente acá la vamos a representar con una B. No sé de dónde viene, pero bueno, acá una T. Bueno, así, B pues es de cuerpo, ¿verdad? La palabra cuerpo empieza con B. Y la T porque usualmente a estas les vamos a llamar tracción. Y pues T es de tracción, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a calcular la fuerza? Entonces, el B, pues, si tenemos un cuerpo, usualmente lo vamos a considerar como si fueran partículas separadas, ¿no? Así como si esto estuviera hecho de cubitos por acá. Están pues todos pegados así, ¿no? Entonces en cada uno de estos cubitos pues va a ser una diferencial de volumen o una diferencial de masa, ¿no? Cuando estamos en fuerzas de cuerpo. Si es fuerza de superficie, pues va a ser, acá en la superficie va a ser una diferencial de área, una diferencial de superficie. Y entonces usualmente para calcular la fuerza total, pues vamos a hacerlo pues con integrales, ¿no? Entonces pues va a ser una integral sobre todo el volumen que tengamos de pues la fuerza por unidad de volumen, y la vamos a multiplicar por la densidad que tengamos por la densidad de volumen. Esto pues en el caso de que sea por unidad de masa, que es lo que normalmente vamos a tener. Si es por unidad de volumen, pues nos olvidamos de esta ρ. Y pues bueno, como esta tiene flechita, pues en realidad son tres ecuaciones, ¿no? Que en notación de Einstein, pues quedaría algo así. Y K, por la integral sobre V de ρ, BK de V. Que pues se separan en tres integrales para I1, I2 y 3, ¿no? Que bueno, ya no lo pongo, o bueno, sí hay que ponerlo. Que es igual a I integral de ρ BK, ρ B1, perdón, de B más J integral ρ B2 de B más K integral de ρ B3 de B. Y bueno, entonces así se calcularía, ¿no? Entonces nos dan una fórmula que nos diga en cada punto cómo se comporta la fuerza por volumen o la fuerza por unidad de masa. Nos dan pues también la densidad y calculamos la integral.
o bueno, las tres integrales. Y bueno, aquí pues hay que mencionar que estas son integrales triples, pero obviamente no dibujo las tres viboritas porque es más engorroso. Pero como es diferencial de volumen, pues en realidad es una integral triple, ¿no? Y acá para las fuerzas por unidad de área, pues es muy similar, ¿no? Integramos sobre toda el área, la fuerza de tracción, la fuerza por unidad de área, por diferencial de superficie, que pues son tres ecuaciones, tres integrales. Así se ve en notación de Einstein. Más J integral sobre T2 de S más K integral sobre S de T3 de S. Y acá pues son integrales dobles porque es de área, integrales dobles de superficie. Y bueno, pues usualmente estos argumentos pues los vamos a usar muchos. Nos vamos a estar fijando en una partícula, qué fuerzas tiene, a obtener una fórmula en esa partícula. Y luego para calcular la fuerza total, pues integramos, ya sea en volumen o en superficie. Y ya, ¿no? Entonces ahora pues hay que hablar un poco sobre los momentos de fuerzas. De cuerpo y de superficie, ¿no? El momento de una fuerza, bueno, supongo que bueno, ya se ha visto en algún otro curso. Pero bueno, es más o menos así. Quiero el momento de una fuerza, pues no sé, aplicada, por ejemplo, por acá sí, una fuerza F, aplicada a una distancia de A. Y, quiero calcular el momento de la fuerza respecto a, ¿no? Entonces, momento de F respecto al punto A. Entonces, para esto, pues, usualmente ponemos un vector que va de a algún lugar de la recta donde se aplica en F. Pues lo más cómodo usualmente es que sean perpendiculares, pero no necesariamente tiene que ser así. Esta F pues la puedo estar moviendo así o así. El chiste es que la distancia a A se mantenga igual. Y entonces considero este vector R, que no tiene por qué ser perpendicular. Entonces el momento, como momento empieza con M, lo pongo con M, es igual a R cruz F. Lo definimos así, como el producto cruz de R con F. Pero bueno, este A pues puede no ser el origen. A lo mejor el origen está por acá. Y entonces tengo que considerar otros vectores de posición. Puedo llamar PA. Y le llamo simplemente P. Y entonces este R pues va a ser la diferencia P menos PA. Ok, y bueno. Si lo quiero respecto... Bueno, si A resulta ser el origen, pues me olvido del PA y de todo esto. Si A es el origen, pues el momento es simplemente P cruz F, ¿no? Y bueno, si lo quiero respecto a un eje, eso pues fue respecto a un punto, ¿no? Si para calcular el momento respecto a un eje, el momento de una fuerza o torca, como también se le llama, para calcular el momento respecto a un eje por A,
pues si el eje lo llamamos N, no sé qué color usar, vamos a usar este. O sea, si estoy considerando a lo mejor un eje, puede ser el eje X, ¿no? Por ejemplo. Y tengo su vector unitario. Entonces, pues este momento respecto a este eje, con su vector unitario n, pues es simplemente el momento que calculamos antes, producto punto con el vector unitario n. Y pues ya, ¿no? Pues eso sería como la sombra, ¿no? La sombra del momento sobre el eje. Por eso pues se define así, ¿no? Entonces vamos a ver bueno, ya verlo en los ejes coordenados. Vamos a poner los ejes. Ese es el origen. Este es el eje X, el Y y el Z. Acá tenemos, vamos a tener pues distintos momentos. Este es el MX. Y voy a poner la dirección positiva, que pues va a ser así. ¿Sí? Para que con la regla de la mano derecha el giro pues me marque hacia la X positiva. Para el eje Y pues va a ser algo así. Voy a poner MY. Para el eje Z pues va a ser algo así. Entonces voy a agarrar un cubito. Que va a ser un diferencial de volumen. Y a este diferencial de volumen pues bueno, tiene una fuerza. Y quiero calcular el momento de esa fuerza respecto al origen. Entonces esa fuerza pues tiene tres componentes. Que los voy a poner así. Voy a poner con rojo. Entonces es ρ bz dv. ¿Ok? Justo como le hacíamos con la integral. Esta b pues es fuerza por unidad de masa. Tenemos que multiplicar por la densidad y por el volumen. Esa es la componente z. La componente y va a ser esta, ρ by dv. Y la componente x pues va a ser esta, es ρ bx dv. Y pues vamos a tener tres, bueno, sus coordenadas. Va a dar aquí a un punto, aquí a otro y aquí a otro. Este es z, esto es y esto le llamamos x. Esta es su distancia en x, su distancia en y, su distancia en z. Las coordenadas, ¿no? X, y, z del cubito. Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular su momento respecto al eje x? Respecto al eje x, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? La fuerza que es paralela, esa pues no va a actuar porque es paralela al eje x, eso no me genera ningún momento, no me genera ninguna rotación alrededor del eje x. Entonces esa va a quedar descartada. Lo que sí va a figurar ahí pues es el ρ by dv. Tenemos esta fuerza de acá. ¿Y a qué distancia está esta línea del eje x? O bueno, pues sí, del eje x. Pues es una distancia de z, ¿verdad? Entonces pues va a ser z. ¿Y hacia dónde me va a provocar el giro? Pues me va a hacer que gire así, ¿verdad? Entonces esto pues lo tengo que poner con signo negativo. Menos z. Luego pues tengo la que va hacia acá arriba. Esa pues me va a provocar un giro positivo. Entonces lo pongo más.
Y la fuerza pues es en ρ, bz, dv. ¿Y a qué distancia está del eje? Pues una distancia y. Entonces puedo factorizar. Y entonces lo que obtengo es y bz menos z by por ρ por dv. Estoy factorizando el ρ y el dv, ¿no? O sea, lo que me viene siendo la masa. Y de manera muy similar, se hace el my. Bueno, lo pongo mejor acá. Ya no lo hago para no gastar tanto tiempo. Pero bueno, se supone que esto pues viene siendo zbx menos xbz, ρ dv. Y el mz pues viene siendo x by menos y bx. Bueno, ahí lo podrían checar, ¿no? Estas son las tres componentes, son el mx, el my y la mz. Son las componentes del vector de momento. Mx, my y mz son las coordenadas del vector de momento. Y bueno, y esto pues justamente va a coincidir con lo siguiente. El vector del momento que está dado por lo siguiente. Está dado por... Entonces, ¿cuál es el momento? Pues va a ser esto, ¿no? Pues es justamente lo que estamos viendo aquí, que va a ser P cruz B, donde P pues es este vector de O al cubito. Sus coordenadas pues son X, Y y Z, y que multiplica ρ de B, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de un cuerpo, si estamos considerando un cuerpo, no nada más un diferencial de volumen, considerando un cuerpo, su momento total respecto al origen es pues es simplemente la integral de esto pues respecto a todo el volumen del cuerpo, ¿no? Entonces la integral sobre v de P cruz B por ρ diferencial de volumen, que bueno, como bien hemos mencionado, esto pues son, bueno, como sabemos, pues son tres integrales, ¿no? Que son justamente las de estas componentes, que entonces vendría siendo, es I, integral de y bz menos zby, ρ de b, más j, integral sobre b de zbx menos xbz, ρ de b, más k, integral sobre v de xby menos ybx, ρ de b, o pues si queremos usar notación de Einstein, pues va a ser así, va a ser IR, integral sobre b de ERMN. Recordemos que ese es el símbolo de permutación, XM, BN, ρ de B. Entonces así calculamos el momento de un cuerpo con con tres integrales triples, ¿no? Tomando en consideración este producto cruz. Esto usualmente no lo vamos a hacer en la práctica. Eso es más que nada de manera teórica. Si hay que hacerlo de manera práctica, pues normalmente es con computadora o algo así, ¿no? Pero bueno. Y bueno, esto pues lo hicimos en respecto a
respecto a un cuerpo, pues si lo hacemos respecto a una superficie, pues va a quedar de la siguiente manera. Con respecto, bueno, si consideramos una superficie, pues va a ser muy parecido, solamente que pues lo hacemos así, integral sobre S de P cruz T. Y pues aquí ya no consideramos densidad de S. Y pues va a ser igual a I, integral sobre S de YBZ menos ZBY de S más J, integral sobre S, ZBX menos XBZ de S más K, integral sobre S de XBY menos YBX de S, o IR en notación de Einstein, ES, ERMN, XM. Y aquí, bueno, estamos usando pues las letras mal porque estamos respecto a superficie, es una atracción, pues es con T, ¿verdad? Simplemente estuve copiando y pues bueno, hay que tener más cuidado. Son T's. Y acá es XM por TN de diferencial de S. Acá es una integral doble de superficie. Entonces así podemos calcular pues los momentos. Y aquí pues estamos haciendo una suposición de que los cuerpos son completamente continuos. Que sabemos que no es así por la teoría atómica y todo eso. Pero es una buena aproximación para nuestra escala. Y estamos normalmente suponiendo que bueno, en este cubito la fuerza total, bueno, pues si vamos haciendo el cubito cada vez más pequeño hasta que se haga un punto, esas fuerzas o la fuerza va a tender hacia un único valor que lo hemos llamado B. Si ese cubito lo hacemos infinitamente chiquito hasta un punto, pues va a ser igual a un valor para ese punto que es B, es lo que estamos suponiendo. Estamos suponiendo pues la continuidad, ¿no? Que bueno, siempre hay que mencionarlo, que estamos suponiendo eso. Ya cuando estamos en escala atómica, pues esto que estamos viendo pues no se va a cumplir, ¿no? Pero para escala humana, digamos, pues sí se cumple. Entonces por el momento vendría siendo todo. Muchas gracias.